Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí al abogado Héctor Pérez. ¿Cómo está? Licenciado, gracias. Muy buenas, gracias por la oportunidad de estar en este bonito, influyente programa. Saludamos también, vía Zoom está el abogado Raúl Pineda Alvarado. Abogado, un gusto saludarle. Buenas tardes. Igualmente un afectuoso saludo a usted y a el abogado Pérez, otro invitado del panel, y aprovecho para desear que el próximo año sea mejor que el que está por terminar. Perfecto. Gracias, abogado. Hay varios temas, pero quiero comenzar con este que es más, bueno, que yo considero que es más bulla que otra cosa porque hay temas de país que son más importantes, que hay que solucionar y que son urgentes. Pero hombre, quiero conocer la opinión de ustedes, tal vez en unos 2 minutos cada uno, referente a esto de las evaluaciones del actual gobierno. Quiero comenzar con usted, abogado Raúl Pineda. ¿Cómo lo evalúa? Bueno, como noticia, bueno, como generador de cambios estructurales, pues inocuo. Esto es lo que se hace reiteradamente en todos los gobiernos. El discurso de que vamos mejorando, que todo va bien, que se redujo la criminalidad drásticamente, que hay buen crecimiento económico, que se controla la inflación, que la macroeconomía va bien, que el país ya sus niveles de riesgo se reducen drásticamente. Pero nos da la impresión que lo que usted mencionaba, los temas de país están siendo sustituidos por los temas de partido, y esto va a reflejar que el año de las grandes verdades va a ser el próximo año, donde después de 2 años de ejercicio administrativo, ya no va a haber excusa para que no se den esos cambios estructurales de que se habló durante la campaña. Abogado Pérez. Bueno, la verdad, licenciado, que lastimosamente 2023 en la clase política ha sido un año desastroso. Me parece que este ha sido, bueno, este Congreso es el peor Congreso de la historia de Honduras, porque realmente nunca se logró a un consenso y un acuerdo entre todas las bancadas. Recordemos que el arte de la política es llegar a consensuar, negociar, llegar a acuerdos para darle estabilidad a un país o a un Estado y que pueda avanzar pues en los puntos más débiles que tiene. Lastimosamente no, licenciado, la verdad que, y lo que me preocupa no solo el 2023 que ya prácticamente ya pasó, sino que así como va la cosa, licenciado, el 2024 va a ser igual o peor que este año y me preocupa eso mucho. Pero sí tendremos elecciones. Hay convocatoria el 8 de septiembre para elecciones. Y esto es lo que de una u otra manera rescata nuestra democracia, pues. Sí, es que las elecciones sí van a haber. A mí lo que me preocupa es las condiciones. Mire, yo le voy a decir una cosa. Mire, cuando vengan las elecciones, el partido de gobierno no tiene ninguna posibilidad de volver a ganar las elecciones. ¿A qué va a recurrir? A situaciones externas. A evitar que los votantes de la oposición salgan a votar. Van a crear algún tipo de disturbio. Usted bien sabe que la dirigencia del Partido Libre es la más violenta que hay. Van a generar lo que es disturbios para que evitar que esos votantes de oposición salgan a votar y darle a ellos la preferencia. Así como también, licenciado, yo leo una cosa, yo no veo cómo Partido Libre puede volver a ganar si no hace fraude. ¿Cómo interpreta usted esto, abogado Raúl Pineda? Bueno, para mí el gran problema de este gobierno es que ha generado mucha ambigüedad, mucha incertidumbre, Sí. y que no ha promovido acuerdos. La gente habla del diálogo, de los consensos, pero ¿qué se hace cuando los consensos no son posibles? Ahí corresponde tomar decisiones, y el otro día hablaba con un elevadísimo dirigente del Libre y me decía: nosotros vamos a hacer a un ladito el Estado de Derecho, la ley, nuestro proyecto está por encima de la Constitución, por encima de la ley, y vamos a hacer uso del poder, y es lo que se ha venido haciendo desde la elección de la directiva del Congreso. Es decir, por primera vez hemos visto que una directiva se impone a patadas y a puñetazos.
un procurador nombrado también por la vía casi de facto, a pesar de que la Constitución dice que todo eso es nulo y genera responsabilidad. Lo estamos viendo con la decisión de elegir ilegalmente un fiscal general y un fiscal adjunto, y así se va a dar a menos que ceda la oposición. Así se va a dar con la directiva del Congreso y con el Tribunal Superior de Cuentas Ahora, abogado, libre. abogado, ¿Sí? disculpe, Ordene. disculpe, abogado. Eso le dijo este dirigente del Partido Libre a usted, que Claro. van a Y pasar es lo por que está encima de la Constitución de la República con tal de imponer el modelo que ellos quieren. ¿Y qué modelo quieren El, imponer? el proyecto es más importante ¿Ah? que la ley misma. Es decir, durante 2 años Libre no ha logrado implementar todos los cambios que ha preeconomizado, y hay que ser ingenuo para no ver lo que está pasando. Es decir, usted está eh, pidiendo una cosa bizarra, absurda. ¿Cómo es posible que en un Congreso, que es la expresión máxima de la democracia representativa, Sí, una minoría se imponga a 70 y pico de diputados que son a mayoría? Es decir, yo no voy a referirme si tiene la razón o si no tiene la razón. Simplemente la democracia orbita alrededor de las mayorías. Y en Honduras la mayoría no hacen valer su voluntad. Entonces, cuando usted llega a eso, ya ratitos han pasado desde que dejó el modelo democrático representativo y cae en un modelo autoritario que probablemente se quiera sí, maquillar, pero que en definitiva, al final usted va a ver que ellos ya tomaron la decisión de irse por la ruta del poder, no por la ruta del respeto a la ley. Y esto no va a pasar, esto ya pasó y va a seguir pasando, ok, a menos que la oposición se rinda, que la oposición ceda, sí, que también sería una solución, y que se dediquen a trabajar para el evento electoral. Yo no creo que el Partido Nacional o el Partido Liberal deberían estar esperando las migajas que se caen de la mesa, sino que deberían trabajar para construir un proyecto electoral pluripartidario y con eso poder ganar una elección. Y en eso comparto con el abogado Pérez. Va a ser muy, muy confrontativa esa elección. Sí, yo la verdad comparto lo que dice el abogado Raúl Pineda. Para mí es un placer estar aquí compartiendo escenario panel con él. Igual, él le ha dado un punto clave. No hay por qué estar esperando migajas. Mejor porque estar queriendo poner un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas, un magistrado en unidad de política limpia, etcétera, eso es migajas. Y es lo que no tienen que entender. Mejor preocupemos, trabajemos en bloque, una muy buena oposición, porque el problema es que si Partido Nacional o Liberal ponen un magistrado, le están dando complicidad a los actos de corrupción de este gobierno. Y eso lo está haciendo ver mal ante el pueblo hondureño. Mejor es manténganse, apriétense la faja, hagan un esfuerzo y manténganse en oposición 100%. Porque si tenemos un miembro de nuestro partido en un cargo, nos estamos volviendo cómplices de esos actos de corrupción. Y lo que me preocupa, licenciado, es que ahorita la oposición hasta se ha debilitado. Y eso es lo que me preocupa. Y también me preocupa que ahorita el Congreso para el 10 de enero le dio un ultimátum a la oposición, diciéndole si no se alinean con nuestro modelo político, entonces los vamos a seguir imponiendo con la comisión permanente. Eso realmente es una atrocidad. Entonces, aquí lo que ocupamos es una posición que se amarre bien la faja y digan y se nieguen a poner esos magistrados, esos miembros de esas instituciones para mandarle un mensaje al pueblo hondureño que está en 100% oposición y no están detrás de una migaja o de algún beneficio. voy a la primera pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Bien, abogado Raúl Pineda, del último informe del Latinobarómetro sobre los partidos políticos en Honduras dice que el 73% de los hondureños consideran que los partidos políticos no funcionan como deberían, mientras que otro porcentaje significativo opina que la democracia
no los necesita. Mire qué tremendo esto. Además revela que el 47% de los hondureños aseguran que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso no es nuevo. El problema es que la dinámica del siglo XXI es sumamente acelerada y se presentan nuevos retos en una sociedad que cada vez la va controlando y la va absorbiendo más la tecnología informática. Y usted mira temas como la inteligencia artificial, la robótica. Eh, Después del 2009, un mes y medio después del 2009, las constituciones se agotaron en las librerías de Tegucigalpa. La gente quería conocer la estructura política del país y era el país de América que más respaldaba el modelo democrático. Pero el modelo democrático y el modelo de partidos está en crisis y no vea lo que pasó con Arena. Arena ganó bajo el liderazgo de Roberto Dawson 4 elecciones. Ningún partido lo ha hecho. El APRA, el COPEI, todos los partidos como el Farabundo Martí han entrado en proceso de decadencia porque la izquierda, que era, según algunos, la esperanza, gobierna peor que la derecha. Pero eso pasa en Latinoamérica. Usted se pregunta, ¿dónde está la riqueza del mundo? Latinoamérica tiene la reserva más grande de agua dulce, la reserva más grande de litio, la reserva más grande de petróleo y la reserva más grande de oro, y somos, lamentablemente, el continente de la pobreza. Antes venían italianos, Argentina. En Latinoamérica era interesante como destino migratorio. Hoy nosotros nos vamos a otros países huyendo del propio, Sí. porque definitivamente eh, no, no encontramos condiciones para una vida más o menos decorosa. Entonces, los partidos entraban en decadencia. Entonces, en Honduras, el panorama es claro. Miren, en el partido más grande de oposición, el Partido Nacional, ahí tiene que haber una depuración, una barrida, una trapeada, un cambio de dirigentes. Usted no puede tener un partido cuyo máximo dirigente no dice nada. Es inconcebible que el señor Azcura en una crisis como esta no se ha pronunciado ni remotamente. Pero tienen miedo que se use la fiscalía como un instrumento de terror penal. Pero si usted junta en una alianza pluripartidaria a la población hondureña, Libre no tendría muchas posibilidades de ganar. Cuando usted mira las encuestas, y yo miro muchas, parte de mi trabajo es eso, mira que las barras que representan los partidos son pequeñas, pero el que no tiene partido, el que está inconforme, el que no responde, el que no sabe, es una barra 3 veces más grande que la que puede tener Libre o el Partido Nacional. Cuando usted mueva ese sector, va a poder empezar a hacer algunas cosas. Para este gobierno, en mí el gran problema es que es un gobierno hermético, no ha aplicado el principio de una integración ordenada por la Constitución, pero una integración respetuosa. Cuando empezó el gobierno, la oposición colaboró con el gobierno, les aprobó la ley de amnistía, les aprobó el presupuesto, pero la política es sentarse en una mesa. Y si usted no está sentado en la mesa, es que forma parte del menú. Y ahí es donde vemos nosotros que se quiere continuar en el poder Sí. a cualquier costo, llevando el país a un modelo autoritario. Aquí no hay que perderse. En esta primera etapa del gobierno es la etapa de control. Si gana la próxima elección, es la implantación de una especie de dictadura de izquierda
de izquierda a la izquierda latinoamericana, no socialismo europeo, sino un socialismo chavista que va a dejar que una Sí, minoría oprima a una mayoría. abogado. No, completamente de acuerdo. Mire, los partidos políticos siempre sufren un desgaste y más, máxime cuando están en el poder, se gastan mucho más rápido. El hecho, licenciado, que los partidos son los mecanismos en donde se llevan a esos líderes que gobiernen un país para poder darle esperanza y un mejor futuro. Por ejemplo, en Salvador, cuando Nayib Bukele llegó por un partido político. Entonces, el problema no es el partido político, el problema es que los partidos políticos se han dejado de infiltrar. ¿Por qué? No solo por personajes del crimen organizado, sino que también por el mercantilismo. Ahora la política en Honduras ha caído en el mercantilismo, que ahora con dinero sabe que hay tanta necesidad y se puede manipular lo que es el electorado. Ahí es donde está el problema. Entonces, a los partidos hay que blindarlos para evitar que caigamos en el mercantilismo. Bueno, pero los partidos para estas democracias son necesarios, ¿verdad? Claro, son importantes. Son Sí, importantes, sí, los correcto. partidos son fundamentales para poder llegar al sistema electoral a esos candidatos. Ahora, pero lo que dice el abogado Raúl Pineda es que están en decadencia en Honduras. Porque hay desgaste. Perdieron todo tipo de credibilidad. Correcto. Ahora, no sé si los partidos políticos como tal, yo creo que son la estructura, los líderes de los partidos políticos que han llevado a esa decadencia a las instituciones de las cuales la democracia, se convierten en la madre y ellos, los partidos políticos, en sus hijos. Correcto. Entonces, ahí está el problema, en donde los líderes de ese partido político no dejan crecer líderes de verdad, Ok. líderes que generen un cambio, sino que los tienen marginados. Perfecto, yo voy a la segunda pausa, pero cuando regresemos, por favor analicemos las elecciones en Honduras. Todos en fila para las elecciones, tanto primarias como generales, para el 2025, abogado Raúl Pineda. El 8 de septiembre del 2024, el CNE tiene que llamar o darle el banderillazo a este cronograma electoral. Mire, el problema es que nosotros no tenemos un sistema electoral ni democrático ni confiable. ¿Quiere usted tener buenas elecciones? Tiene que hacer dos cosas. Primero, saque los partidos de las mesas. Déselas a estudiantes universitarios, estudiantes de último año de los colegios, pero despartidice las mesas. Y segundo, reduzca el periodo de la propaganda. Tome el modelo que tiene México, donde el Estado paga la propaganda de los partidos de los medios de comunicación. 30 segundos en una corporación televisiva le cuesta $1,800 cada mención. Y nosotros recomendamos mínimo 20 en un día en una campaña. Entonces son $40,000 diarios. ¿Quién los puede gastar? No los puede gastar un buen prospecto como candidato. Y para usted como cafetalero que es, entiendo que en los partidos se descuidaron los viveros, ¿no? Que se entronizaron minorías que definitivamente se negaron a un relevo natural. Hoy usted tiene un problema, no tiene candidatos. ¿Quién puede serle candidato del Partido Liberal? Del Partido Nacional, ¿quién podrá ser el candidato? Libre, tiene problemas. Ahí va a haber un enfrentamiento muy serio entre el grupo de don Jorge Cáliz y el grupo de la abogada Rizzi Moncada, por lo menos. Entonces, las elecciones aquí se ganan bajo coyunturas especiales. En mi casa estábamos reunidos con don Salvador Narrala, don Luis Zelaya, Pedro Barquero, y el Partido Nacional cometió el error de cerrarle todas las fuentes de financiamiento a Narrala. Apenas tenía 1 millón en sus cuentas, en las cuentas de su partido. Entonces no le quedó más que incorporarse a una alianza que hizo ganar al Libre. El Libre no iba a ganar las elecciones. Eso lo decían todas las encuestas. Pero el nacionalismo, su dirigencia cometió ese error. Como Narrala cometió el error de poner al señor Luis Redondo de presidente del Congreso para que ahora sea uno de sus principales detractores. Entonces, ¿cómo vamos a ir a elecciones? Bueno, la sociedad tiene que empezar a demandar un cambio en el modelo.
Esto no es de segundas vueltas, ni de separar las elecciones de alcaldes con las de los diputados. Esto es de algo profundo. El fraude se hace en la mesa. Y hoy los expertos en fraude que ya están en Honduras, que son asesores del gobierno, son los venezolanos. Entonces ahí es donde va a haber un enfrentamiento entre los norteamericanos que quieren elecciones transparentes y el eje que se forma Irán, Rusia y en alguna medida China. Abogado, Entonces vamos a una actividad enorme, sí. ya están los expertos en fraudes electorales en Honduras, dice usted. No, lo que están son los asesores, asesores cubanos, asesores mexicanos, asesores ¿Y esto quién venezolanos, nos trajo? pues los trae el gobierno y es la gente que toma decisiones. Mm, Recuerde usted, le voy a dar un ejemplo. La presidenta dijo que no íbamos a romper relaciones con Taiwán. Vino la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ella sí, públicamente dijo, no se van a romper relaciones. A los 2 meses las estaba rompiendo. ¿Por qué? Porque esa decisión no se toma en Honduras. Hay muchas decisiones que no se están tomando ok, en Honduras. Y es perfecto. más, ahorita, muchas decisiones de gobierno no las toma la gente de Libre, las toma otra gente que está en un proyecto geopolítico muy, muy grande y que tiene que ver con problemas como el llamado tren interoceánico, con el control del Golfo de Fonseca, con una serie de cosas en las que andan metidos los chinos que son peligrosas. ¿Por qué? China le presta dinero a todo el mundo. A Honduras le va a prestar 7.000 millones el próximo año. Ok, En África lo hizo y cuando no les pagaron se terminaron quedando con la mayor parte de los puertos de África. perfecto. Gracias, abogado Raúl Pineda. Le vamos a dar un minuto aquí al abogado Sí, Pérez. igual, comparto de que esos disque asesores son asesores, pero realmente lo que vienen es a garantizar el próximo triunfo del partido de gobierno, porque todas las inconstitucionalidades y ilegalidades que está cometiendo este gobierno no es para dejar el poder en 2 años más, sino que es para perpetuarse. Y segundo, y el pago, porque esos asesores no son a honoren, cobran un sueldo y es a cosas del pueblo hondureño. Porque incluso se estuvo denunciando que se está disponiendo de una partida presupuestaria para el pago de estos disque asesores. Y eso es preocupante, licenciado, como le digo. Lo que me preocupa en las elecciones, las situaciones externas, la violencia, van a obstaculizar. Recuerde que el Partido Libre tiene dinero y lastimosamente las campañas políticas o electorales se han mercantilizado. Y como dijo el abogado, que cuánto cuesta una mención y cuántos ellos sugieren. Solo alguien que esté en el poder para sustraer Ok. dinero puede financiarlo. Gracias, abogado Héctor Pérez. Gracias a usted, Gracias, licenciado. abogado Raúl Pineda Alvarado. Muy amables por participar en Día Año Político. para los dos. Gracias. Mucho gusto. A todos, feliz noche.